La sonrisa de Calígula, Nicolás Estazone. La telaraña de acero. Nicolás Maquiavelo, en su libro El Príncipe, se pregunta si es mejor para un líder el ser temido o el ser amado, concluyendo que lo mejor es el temor. En nuestro artículo nos proponemos una pregunta semejante e intentaremos responderla. ¿Es mejor para un líder ser inteligente o astuto? Podríamos definir a la inteligencia y a la astucia como dos formas de comprender. El hombre inteligente nos parece más capacitado para comprender el mundo de las ideas, se maravilla en su juego y goza especulando, construye mundos ideales e intenta llevarlos a la realidad. El líder astuto, por su parte, pareciera poseer una comprensión distinta de la realidad. Se muestra flexible cuando las circunstancias lo ameritan y duro cuando así es necesario. Comprende la eficacia del engaño y muestra un gran talento, evitando trampas ajenas y pergeñando las propias. La inteligencia se aferra a ideas abstractas y suele ser fiel a ellas. La astucia, por el contrario, se relaciona con la realidad, sin la intermediación molesta de inflexibles conceptos. No intentaremos propugnar aquí el absurdo de los caracteres absolutos. Sería irracional intentar entender la complejidad humana con la lógica maniquea de buenos o malos, de inteligentes o astutos. Somos, por fortuna y lamentablemente, una sumatoria conflictiva y apasionante de estímulos, talento y mediocridad. Laberinto magnífico al que le queda chico la etiqueta del absoluto. Evitando esta trampa que ignora los grises, apuntaremos, sin embargo, que todos los seres humanos poseemos un arsenal de herramientas del carácter, y sin que existan exclusividades solemos sentirnos más cómodos con algunas y no tanto con otras. Nuestro cuento de la sonrisa de Calígula pretende, además de intentar responder esta pregunta, mostrar a dos personajes que, tal vez, podrían caracterizar esta dicotomía. Las tensiones sociales producidas a principios del siglo XX en la Rusia zarista fueron el caldo de cultivo ideales para el desarrollo de innumerables grupos disidentes con la política establecida. Sectores de la naciente burguesía reclamaban la instauración de modelos políticos similares a los europeos, exigiendo una participación en la toma de las decisiones. Las masas, proletarias, por su lado, los obreros de las ciudades y los siervos de los campos que vivían en regímenes de semiesclavitud carecían de representación política y fungían tan solo como las multitudes necesarias para poner en marcha la maquinaria de la economía y el ejército. La revolución producida en 1905, estallido social nacido de la derrota militar con el Imperio del Japón, aceleró el desarrollo de grupos disidentes que, con distintas fórmulas, reclamaban cambios en el régimen. De esta revolución finalmente sofocada por el zar, surgió una playa de dirigentes agrupados en lo que se conoció como la socialdemocracia rusa, que se vio obligada, tras la represión, a exiliarse en los países de la Europa occidental. Jóvenes revolucionarios como Lenin, Trotsky y demás vanguardia transcurrieron sus exilios en sucesivos países, organizando encuentros, debates y dirigiendo desde lejos las actividades revolucionarias de los grupos armados que fomentaban las revueltas sociales que enloquecían al zar. Aquí aparece el segundo de los personajes de nuestro cuento. En las tierras del Cáucaso se producían levantamientos esporádicos, golpes de mano a la autoridad, secuestros, asaltos, chantajes, proezas revolucionarias en las que se destacaba un líder partisano, Josif Vissarionovich Dugashvili, personaje que la historia conocería como Stalin, y que, al contrario de sus camaradas de exilio, tenía poco tiempo para debates, conferencias y la construcción de regímenes utópicos. Pese a estas diferencias, Stalin, a quien seguiremos llamando por su apodo, descartando por ininteligible a su nombre real, resultaba un personaje clave para las vanguardias del exilio, pues, con sus golpes de mano, robos y demás suculentas hazañas bandoleras, era el único capaz de mantener económicamente a los grupos de pensantes en Europa. Lenin, líder máximo del grupo, solía hablar de Stalin en esos años como el maravilloso georgiano que nos concede el dinero. La desintegración del régimen zarista, debido al enorme desgaste sufrido por Rusia en la Primera Guerra Mundial, provocó la sublevación en masa del ejército, levantamiento que originó una revuelta que acabó con el gobierno del zar y catapultó a la dirigencia del exilio al poder que había quedado vacante. No nos detendremos en los meandros y laberintos revolucionarios de aquellos días y nos limitaremos tan solo a trasladar a nuestros protagonistas,
Lenin, Trotsky y Stalin, del citado exilio, a la cúspide del poder para seguir con el cuento. Lenin, como máximo líder, eligió entre la vanguardia del partido los personajes más afines a sus maneras e intereses, conformando una cúpula dirigencial de intelectuales enamorados del debate, relegando al pragmático Stalin al puesto de secretario general del Partido Comunista, lugar poco brillante en esos días en el organigrama de poder del nuevo régimen. Trotsky, mucho más cercano a Lenin, se convirtió en el responsable de las tropas revolucionarias en la feroz guerra que, a poco de alcanzar el poder, el nuevo gobierno debió librar contra grupos de antiguos partidarios del zar. Trotsky, brillante orador, carismático, ocurrente y fogoso, electrizaba a las tropas con sus pirotecnias discursivas, prometía revoluciones universales y reinos de igualdad. Stalin, por su parte, era incapaz de pronunciar discursos que tuvieran siquiera una pizca de gracia y debía equilibrar sus escasos dotes intelectuales esforzando su astucia. Mientras Trotsky brillaba como mano derecha de Lenin y líder victorioso del Ejército Rojo, Stalin construía sin prisas, pero con una eficacia notable, un férreo entramado de relaciones con los dirigentes del partido, menos favorecidos por la atención de los grandes líderes. Pese a ser considerado un cargo de poca relevancia en el esquema del poder soviético, el puesto de Stalin le permitía determinar quiénes eran los hombres que estaban en condiciones de ingresar a la estructura partidaria, partido del que se surtían las filas del gobierno. Stalin tenía el buen juicio de buscar entre las figuras con menos personalidad de los nuevos integrantes del partido, personajes de poca valía que, por supuesto, le debían todo al propio Stalin. Trotsky, Kamenev, Zinoviev y Bukharin, como máximas figuras de la Revolución de 17, seguían dictaminando los destinos de la nueva dictadura del proletariado, se enredaban en disputas por el liderazgo y soñaban con suceder a Lenin sin advertir el paciente trabajo de Stalin. Agobiado por el peso del poder, Lenin sufrió una serie de ataques que acabaron con su vida en 1924. Poco antes de morir, el líder soviético había dictado su testamento político. En él analizaba los comportamientos, virtudes y defectos de sus colaboradores y posibles sucesores. Allí indicaba la necesidad de expulsar de su cargo en el partido de Stalin, por considerar la crueldad y grosería de su carácter como un inconveniente para dirigir el país. En estos mismos escritos, Lenin destacaba el talento y capacidad de Trotsky y lo señalaba como el mejor de sus sucesores. En la emergencia de la muerte del líder, podría verse cuál de los personajes de nuestra historia sería capaz de prevalecer, el astuto Stalin o el inteligente y brillante Trotsky. La muerte de Lenin encontró a Trotsky lejos de Moscú. Aquejado por sus propios problemas de salud, el líder del ejército soviético se hallaba momentáneamente alejado de las intrigas de la capital. Stalin, consciente de no ser el favorito en la carrera por suceder a Lenin, decidió poner en marcha un astuto plan. Envió un mensaje a Trotsky sugiriéndole que no valdría la pena que se trasladase de su lugar de reposo a Moscú por los funerales de Lenin, pues estos durarían poco tiempo. Trotsky cayó en la trampa, y Stalin, con el campo libre, se apoderó de la situación. Pese a los cambios y a la nueva ideología comunista, el pueblo de Moscú, siempre sensible a los espectáculos, se fascinó por la monumental ceremonia fúnebre que Stalin organizó en honor de Lenin, iniciando el culto a la personalidad que sería una característica del régimen de Stalin. Se mandó a embalsamar los restos de Lenin sin prestar atención a las protestas de su viuda, que se negó al procedimiento. Siempre convincente, se dice que, ante esta negativa, Stalin conminó a la viuda del extinto líder a que acatase las órdenes, porque de lo contrario se conseguiría a otra viuda más complaciente. La ceremonia multitudinaria vio a Stalin y al resto de los dirigentes a la cabeza de la deificación de Lenin, presencias tan notables para el pueblo como la inexplicable ausencia de Trotsky. La trampa del secretario del partido se completó poco después con la lectura del testamento político de Lenin. En él estaba clara la predilección del antiguo líder por Trotsky. Stalin se hizo cargo de la organización de una asamblea del partido compuesta, como será fácil de imaginar, por nuestros astutos e inteligentes lectores, por todos los dirigentes que había encumbrado a Stalin. En esta asamblea, Stalin leyó el documento elaborado por Lenin y puso a disposición del partido su renuncia, gesto al que todos los peleles de Stalin allí reunidos respondieron con una rotunda negativa. Trotsky y los demás dirigentes de la Revolución del 17 se encontraron así aislados en la férrea telaraña de acero preparada pacientemente por Stalin,
sin chances políticas de negarse a las mayorías, Trotsky no tuvo más remedio que aceptar la decisión, perdiendo en manos de Stalin la sucesión de Lenin. Lo que sigue parece de manual. Stalin, que aún compartía el poder con otros dirigentes históricos, operó para generar una desgastante lucha entre estos y Trotsky, conflicto que acabó con el exilio del antiguo jefe del ejército rojo, exilio que lo llevó de país en país, cada día más aislado y desacreditado por la feroz campaña orquestada en su contra por Stalin, hasta recalar en México. El resto de la vanguardia del 17, brillantes intelectuales, acabaron sucumbiendo por las maniobras del cada vez más poderoso Stalin, que terminó con ellos en los vergonzosos juicios de Moscú de 1936, charada judicial de la que se valió el ya dictador soviético para condenar a muerte al resto de los compañeros de Lenin. El capítulo final de esta disputa entre la inteligencia y la astucia fue protagonizado por un espía de Stalin en México, quien, tras ingresar en la intimidad de la familia del exiliado, asesinó a Trotsky en su propio estudio. Por esos tiempos, Stalin practicaba un inconcebible pacto de no agresión con Hitler, acuerdo difícilmente digerible por los militantes comunistas en todo el mundo y que ponía a Trotsky en la posición ideal para encabezar la crítica a este acuerdo. Consciente del peligro, Stalin concluyó por fin esta disputa que demuestra que es mejor para un líder ser astuto que inteligente.